en cuanto a comunidad de fe, pues también tenemos muchas bendiciones, como son los sacramentos, como es la Eucaristía principalmente, y la oración, el don de la oración. Y vamos a hoy pues a ver en qué consiste la inteligencia espiritual, cómo comprenderla, qué análisis realizar de ella, pero sobre todo nos vamos a dar cuenta luego que desde el principio, que siempre hemos tenido esta inteligencia espiritual, solo que tal vez no la desconocíamos mucho acerca de ella. Bueno, entonces el título de nuestra conferencia se llama Inteligencia Espiritual para ser fuertes ante la crisis actual. Y aquí tenemos el flyer, que el proyecto en manos del alfarero de manera puntual, de manera muy entusiasta, nos hiciera llegar a todos. Y bueno, no quisiera sobreabundar en el tema de la crisis actual por la que estamos por la que estamos pasando, porque ya la conocemos de sobra, no solamente por la pandemia, no solamente porque en nuestros diversos países hay una crisis económica, hay problemas económicos a raíz de la pandemia, no solo por las enfermedades y las secuelas que el COVID-19 ha traído, sino también, por ejemplo, la descomposición social, la descomposición de las sociedades, que ha llevado a un crecimiento exponencial de la delincuencia, al menos en la Ciudad de México y en la zona conurbana en donde yo vivo, que es en el municipio de Atizapán. Pues la delincuencia se ha desatado a tal grado que cada vez hay más feminicidios y pues mayor desaparición de jovencitas a manos de la delincuencia. Y bueno, pues esto es terrible. ¿Y cómo hacer frente ante estos problemas, ante esta crisis por la que estamos atravesando? La inteligencia espiritual es la propuesta en esta tarde. Para mí la inteligencia espiritual consiste en el conocimiento necesario o básico, en la capacidad y en la práctica que tiene una persona de conocerse a sí misma de manera profunda, de manera existencial. Asimismo, la inteligencia espiritual consiste en la capacidad que tenemos los seres humanos de dialogar con Dios. En el caso, pues, de los creyentes, obviamente hay que aclararlo, de dialogar con Dios. Y en el caso de los no creyentes, aún así pueden ellos vivir, practicar una inteligencia espiritual, por supuesto, porque la espiritualidad tiene que ver no solamente con que si crees o no crees en Dios, en la existencia de un Dios personal, sino la espiritualidad tiene que ver con el conocimiento de sí mismo, con una vida llena de paz, de alegría, de felicidad, de autorrealización, con una vida plena, pues. Y en ese sentido existe lo que los teólogos y los escritores de espiritualidad le llaman una espiritualidad laica o una espiritualidad secular. La palabra más correcta es secular, es decir, aquella espiritualidad de las personas que no creen en Dios y que prescinden de él, eh, pero que aún así viven, alimentan una espiritualidad en sí mismos. En el caso nuestro, volviendo a nuestra cancha como cristianos, como católicos, pues obviamente que para nosotros nuestra inteligencia espiritual está saturada de un Dios trinitario. A propósito, pues, de la hermana Vero, del padre Quesada, que pertenecen a esta congregación trinitaria de los hermanos y hermanas trinitarios. Bueno, pues la Santísima Trinidad es para nosotros importante como católicos, desde luego.
creemos en un Dios que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Y la inteligencia espiritual tiene que ver con seguir más fielmente a Jesucristo encarnado y resucitado, inspirarnos en el Evangelio y vivirlo de manera simple, de manera entusiasta en la vida de cada día, para construir desde ahí, desde la vida, la vivencia del Evangelio cada día, construir una vida llena de sabiduría, una vida llena de paz, de oración, de fe, de solidaridad y de amor. Esta sería para un servidor una definición, si ustedes quieren, algo extensa, pero importante, de lo que es la inteligencia espiritual. Desde luego yo les voy a hacer llegar las diapositivas para que no se cansen tal vez en escribir demasiado. Las características de la inteligencia espiritual tienen que ver con la cuestión de que la inteligencia espiritual es tener conciencia de la existencia de los demás, de la existencia de mi prójimo, pero también es una capacidad de asombro, como los niños que tienen de manera muy natural esa capacidad de asombro, así como también un sentido de lo luminoso, o sea, es decir, lo que está lleno de luz y lo que está lleno de asombro, lo que puede llenarnos de admiración, como es pues sí, una noche estrellada, los astros, las estrellas, la luna por la noche, o la microbiología, el cosmos, el medio ambiente, etcétera. También otra característica de la inteligencia espiritual es que esta tiene mucho que ver con la sabiduría. Y recuerden que Jesucristo, pues ha sido el ser más sabio que ha vivido sobre la tierra. Ustedes dirán, bueno, pues, ¿será porque es hijo de Dios? Pues sí, pero recordemos que la kenosis, o sea, en la encarnación de Jesús, como lo relata San Pablo bellamente en la carta a los Filipenses, hace que Jesús deje a un lado en stand-by, por decirlo así, su condición divina y se haga en todo semejante a nosotros. Se humanice, pues, como dice el teólogo José María Castillo. Entonces, cuando Jesús proclama sus proverbios, sus parábolas, está mostrándonos una profundísima sabiduría, y eso tiene que ver con la inteligencia espiritual. También la inteligencia espiritual tiene mucho que ver con la capacidad de escucha, es decir, la capacidad de estar atentos a lo que el otro me dice. El padre Quesada bien sabe que la práctica, la praxis de la confesión, de la reconciliación de los fieles, pues exige una capacidad de escucha muy fina, y Dios también está en una actitud de constante escucha. La inteligencia espiritual también tiene mucho que ver con la comodidad en medio del caos. O sea, el caos a una persona con una inteligencia espiritual desarrollada, pues no le afecta. Esa persona se mantiene serena. También la inteligencia espiritual tiene que ver con el compromiso, con la dedicación, obviamente con la fe y con la esperanza, ¿no? Con la esperanza. Entonces, bueno, pues ahí tenemos algunas de las características de la inteligencia espiritual. Bueno, vayámonos a los orígenes de este término. Hay un autor que se hizo famoso porque habló de 8 diversas inteligencias, las famosas inteligencias múltiples de Howard Gardner. Howard Gardner, que nació en 1943, originario de Pensilvania, en Estados Unidos. Ha sido un psicólogo, un investigador de la Universidad de Harvard que propuso estas inteligencias múltiples. Pero a pesar de que habló de 8 inteligencias múltiples, el que gracias a este aporte recibiera el premio Príncipe de Asturias en Ciencias Sociales allá en el 2011,
es decir, hace 11 años. A pesar de eso, no habló de una inteligencia espiritual. Van a ser otros continuadores, otros investigadores, quienes van a agregar esa inteligencia espiritual a la inteligencia, a los 8 tipos de inteligencia propuestos por Gartner. En todo caso, él se defendió diciendo, bueno, la inteligencia intrapersonal, esta que vemos en el círculo amarillo, la inteligencia intrapersonal, pues esa, o en todo caso la inteligencia interpersonal, la que está en azul, dice él, pues tal vez tenga que ver con la inteligencia espiritual, ¿no? Yo puedo repensar mi tesis sobre las inteligencias múltiples. Bueno, una de las obras clásicas sobre la inteligencia espiritual es la de estos dos autores, Dana Zohar y Ian Marshall, que se llama Inteligencia Espiritual, la inteligencia que permite ser creativo, tener valores y fe. Y ellos, entre otras cosas, dicen que la inteligencia espiritual se distingue porque nos conduce a tener una capacidad de ser flexibles. Hoy día se habla mucho de la resiliencia, y la resiliencia no es otra cosa, sino para mí en gran parte es una palabra sinónima del ser flexible. La persona resiliente es aquella que se levanta después de cada caída con entusiasmo, con firmeza. Es aquella que a pesar de todas las caídas que tenga, de todo el sufrimiento, el dolor o las enfermedades por las que pase o pérdidas de algún ser querido, siempre se levanta después de eso. Esa resiliencia tiene mucho que ver con una espiritualidad acendrada, es decir, esa persona tiene una gran espiritualidad, lo sepa o no, y tiene obviamente una gran inteligencia espiritual. También la inteligencia espiritual tiene que ver con un alto nivel de conciencia de sí mismo. En la medida en que más te conoces, ya lo decía San Agustín, allá en el siglo IV y V, decía, Dios te conoce más que lo que tú te conoces a ti mismo, pero tomando el aporte de Platón, del filósofo Platón y de Aristóteles, filósofos griegos, decía, conócete, cristiano, conócete a ti mismo, y ahí está el principio para conocer a Dios, ¿no? Y también con la inteligencia espiritual, según Dana Zohar e Ian Marshall, consiste en afrontar el dolor y el sufrimiento e ir más allá de ellos. Así como también en no dañar a nadie. Por ejemplo, en la ética, en la filosofía budista, se insiste mucho en el tema de la compasión con todo ser vivo. O sea, cómo no dañar a nadie, no solamente a otra persona, sino a ningún ser vivo. Es decir, tampoco se vale pues dañar a un animalito o a un árbol, a una planta. Y cuando una persona tiene mucha sensibilidad de no afectar a cualquier ser vivo, estamos ante una persona con una gran inteligencia espiritual. Bueno, y la facilidad para estar contra las convenciones, la tendencia a ver las relaciones entre las cosas, es decir, una visión holística o global, pues, completa de la realidad, ¿no? Serían algunas características según estos autores. Otro autor que yo les recomiendo mucho la lectura de su obra, que la tienen ustedes aquí, la portada, que se llama Inteligencia Espiritual a secas, es el doctor en filosofía, en teología y también en historia, Francesc Torralba Rosselló, es de origen barcelonés y, bueno, católico, desde luego, de origen barcelonés. Tiene varias obras, y él insiste mucho en la importancia de cómo la inteligencia espiritual
nos lleva a irnos a lo esencial. En las últimas páginas de su hermosa obra, que repito, se las recomiendo, Inteligencia Espiritual de Francesc Torralba o Francesc Torralba, y también les recomiendo pues los videos en YouTube, tiene muchos, sus obras han sido traducidas a varios idiomas. Tiene uno de sus diccionarios más recientes del 2019, me llama la atención, una de sus obras pues más recientes se llama Diccionario Bergoglio. O sea, las principales palabras que utiliza el Papa Francisco en sus discursos, en sus Eucaristías, etcétera, él las reúne en un diccionario que así le quiso titular, ¿no? Diccionario Bergoglio del 2019. Y entonces, bueno, pues la importancia de este autor la iré desarrollando a lo largo de la conferencia. Otro autor interesante es Ramón Gallegos, aunque él entra más en una visión más holística, no se queda solamente en lo religioso, en lo cristiano, aunque lo es cristiano, se convirtió al cristianismo, pero se insiste mucho en cómo hay 3 niveles para la inteligencia espiritual. Un primer nivel en donde todavía no estamos propiamente dentro de la inteligencia espiritual, dice él, es el del sentir. O sea, aquello que está relacionado pues con el cuerpo, con los instintos, ¿no? Un segundo nivel sería el pensar, es decir, aquello que está relacionado con lo intelectual, con lo racional, con lo cognitivo. Y en un tercer lugar, en un tercer nivel estaría el ser, y aquí es donde ya entra propiamente la inteligencia espiritual, aquello pues que está relacionado con el bienestar y con una vida feliz. Ramón Gallegos, otro de los autores cuyas obras, Inteligencia Espiritual, y después publicó Los 12 factores de la inteligencia espiritual. Bueno, pues también es otro autor. Hay alguien que seguramente ya es muy conocido por ustedes, que es el creador de los mapas mentales, Tony Buzan, en un librito fácil de leer que se llama El poder de la inteligencia espiritual, 10 formas de despertar tu genio espiritual, y que también está la versión en inglés, desde luego. Él escribe, de hecho, en ese idioma, y esta sería una traducción más bien. Para él, la inteligencia espiritual es cómo cultivamos las cualidades vitales que son la energía, el entusiasmo, el coraje y la determinación, así como también la protección y el desarrollo del alma. Él insiste mucho, él habla mucho del alma y sugiere 10 formas, como el subtítulo de su obra lo indica, desde luego, 10 formas para despertar esa inteligencia espiritual en nosotros, entre las que estarían, por ejemplo, el tener un propósito de vida, un proyecto de vida, el desarrollar la compasión, así como la caridad y la gratitud, el descubrir el poder de la risa, por ejemplo, entre otras cosas. Y desde luego también insiste mucho en uno de estos 10 formas o 10 caminos para despertar el genio espiritual, en la cuestión de los rituales espirituales, la fuerza que tienen los rituales. Por eso es que para nosotros como católicos, la liturgia, la Sagrada Liturgia, pues es todo un marco que imprime mucha fuerza y puede potenciar mucho nuestra inteligencia espiritual, por supuesto, si es que vivimos cada momento litúrgico con mucha atención, con mucha oración, con mucha fe. Y entre otras cosas, el poder del amor. Otro autor más es Robert Emmons. Robert Emmons considera que aquellos que tienen inteligencia espiritual pues tienen algunas capacidades especiales, como la capacidad de trascendencia, como la capacidad de experimentar estados elevados de conciencia o la capacidad de encontrar el sentido de lo sagrado en las actividades diarias. Esto es bien interesante, cómo encontrarle un sentido sagrado a las actividades por más sencillas que tengamos cada día, como barrer, como lavar los trastes, como limpiar el sofá, como vestir a los niños, etcétera. Entonces las cosas más sencillas, más
más cotidianas, tienen mucho de sagrado. Y en esto Robert Emmons está en sincronía con muchos autores espirituales actualmente en nuestra fe católica, muchos sacerdotes, religiosas y laicos que escriben sobre espiritualidad, los cuales vienen hablando desde hace tiempo de que hay que cultivar una espiritualidad de lo pequeño, ¿no? Una espiritualidad de lo cotidiano, por ejemplo, ¿no? Un antropólogo español, también barcelonés, ya fallecido, el padre Lluís Duch, con CH al final, Lluís Duch, que fue especialista en antropología filosófica, escribió varias obras al respecto, ¿no? Una espiritualidad de lo cotidiano. Y también Benjamín González Vuelta. Benjamín González Vuelta tiene un librito muy interesante que se llama Letra Pequeña, fácil de leer, de una lectura bastante, pues bastante, bastante clara, fluida, diríamos, ¿verdad? En donde se insiste mucho en lo cotidiano. Entonces, alguien que quiere profundizar en la inteligencia espiritual ha de pues, ha de analizar su cotidianidad. Tiene que, está llamada esa persona a descubrir en la vida cotidiana cómo esta va transformándose si le aplica los principios de la inteligencia espiritual, ¿verdad? También Robert Emmons habla de la capacidad, por ejemplo, de perdonar, el perdón, algo que ya promovía manos del alfarero, ustedes en este proyecto tan padre de formación en línea, hace tiempo con la hermana Verónica, el tema del perdón, ¿no? Entonces, la inteligencia espiritual tiene que ver con esto también, con el perdón, con la gratitud, con la humildad, con la compasión y la sabiduría. Recordemos a Jesús cómo se llena del Espíritu Santo y clama al Padre, todo un hijo de Dios agradecido, diciéndole: te doy gracias, Padre del cielo, Señor del cielo, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, ¿no? Entonces, Jesús mismo se llena de entusiasmo y expresa este sentir a Dios. Bueno, vamos a nuestra introducción. La espiritualidad, pues, es una cualidad inherente a todo ser humano, ya decíamos, y ya sea que sea creyente o no, por lo que acabo de decirles hace un momento atrás. Es decir, también existe una espiritualidad secular que no debería ser lo ideal, ¿no? Pero existe una espiritualidad, pues, secular que la viven, la experimentan aquellas personas no creyentes, aquellas personas que no creen en un Dios personal. En el caso nuestro, como cristianos, y más aún como cristianos católicos, y frente a la crisis que estamos sufriendo, sentimos el llamado a conocer y poner en práctica lo que algunos autores, y ya les hablé de algunos de ellos, como Torralba, como Soar, como Marshall, y otros más de los que iré hablando durante la exposición, como Gonzalo Haya, como Ángel Barreto, como Brian Draper, ¿no? O Brian Draper, o el mismo Bigglesworth o Balotón, que hablan, insisten en sus obras, en sus aportes, en sus conferencias, en cómo la inteligencia espiritual tiene mucha tarea por delante ante la crisis que vivimos. Yo les propongo a continuación 40 caminos, 40 senderos para vivir esta inteligencia espiritual a la que estamos llamados. De hecho, déjenme decirles que como católicos, como bautizados, como personas que participamos de la mesa eucarística, al menos cada domingo, es decir, de la Santa Misa, ya hay unas bases firmes
en torno a la inteligencia espiritual. Lo único que nos haría falta en todo caso es conocer qué es la inteligencia espiritual, con qué tiene que ver, cómo, no solamente cómo conocerla en cuanto al aspecto pues intelectual, académico, metodológico, sino sobre todo cómo vivirla. Para mí, para ustedes seguramente eso es lo más importante y ese es el desafío mayor, cómo vivir la inteligencia espiritual. Pertenezco a un grupo ahí con la doctora Gaby, con la ingeniero Carmen, con la mami de la doctora Gaby, doctora en química, que la hermana María Luisa, que está también aquí con nosotros, al igual que Carmen, no sé si la doctora Gaby también. Que estas hermanas constantemente me dan ejemplo. ¿Por qué? Porque siempre están haciendo el bien a alguna persona, a algún indigente o inclusive a alguna mascota que se pierde, ¿no? Algún perrito, algún cachorro, algún gatito. Bueno, pues eso es inteligencia espiritual, ¿no? Como también inteligencia espiritual sería, en el caso de esta imagen que estamos viendo aquí, si la tuviéramos de manera más acendrada, pues cómo hacer que este monte reverdezca, cómo hacer que lo que está estéril se vuelva fecundo, ¿no? Entonces, ¿cómo potenciar pues el medio ambiente, ¿verdad? La inteligencia espiritual en ese sentido tiene que ver mucho con la ecología desde luego, y no solo con ella, sino con muchas cosas más. Vamos con el primer sendero que tiene que ver con la inteligencia espiritual y que yo les propongo aquí. Bueno, el primer sendero que tiene que ver con la inteligencia espiritual es el cómo adquirir una visión holística o global. Lo holístico, que es una palabra griega, pues tiene que ver con la globalidad, con la totalidad de la realidad que envuelve al ser humano. Ese es lo holístico. Y para que seamos fieles a Jesucristo, tenemos hoy día la tarea inmensa, no solamente de centrarnos en Dios, ni siquiera en el ser humano. Cuando nos centramos en Dios, entonces se nos dice que somos personas teocéntricas, centradas en Dios, o cristocéntricas, centradas en Cristo, o neumatocéntricas, centradas en el Espíritu Santo, ¿no? O mariocéntricas, centrados en María Santísima. No solo eso, ni siquiera centrarnos en el ser humano solamente. Cuando nos centramos en el ser humano, entonces se nos llama antropocéntricos, antropos, hombre, sino que hoy día estamos llamados también a centrarnos en el cosmos, cosmocéntricos, es decir, en el medio ambiente, en el cosmos en el cual vivimos, en la casa común, vamos, de la que nos ha hablado tanto el Papa Francisco, y que lo ha plasmado en dos encíclicas, en la Laudato Si del 2015 y en la querida Amazonia del 2018, ¿no? Estas dos encíclicas sobre el medio ambiente. Entonces, otra realidad a la que tenemos que abrirnos es a la realidad interior. O sea, una persona que trabaja la espiritualidad, la inteligencia espiritual, es una persona que está muy atenta a su interioridad, a la interioridad. A mí me llama la atención cómo en la Universidad Pontificia, ya desde hace mi alma mater, de donde egresé como biblista en el 2014, desde hace ya varios años se viene promoviendo talleres y diplomados que llevan el título de educación para la vida interior, ¿no? O pedagogía de la interioridad. Pedagogía de la interioridad. Qué bonito, porque es otra manera de decir que la espiritualidad es algo que se enseña también. Los grandes problemas, dice, por ejemplo,
el filósofo y teólogo Francés Torralba, uno de mis autores que tengo de base para estas conferencias, es que lo que está en el fondo, lo que está generando muchas crisis en la sociedad actual no solamente es lo ético, sino sobre todo es lo espiritual. Es una anemia espiritual, le llama él, ¿no? Francés Torralba, una anemia espiritual la que estamos viviendo en la sociedad actual. Entonces, ahí está el reto, ¿verdad? El sendero de la visión holística o global, pues es lo que nos propone el Papa Francisco en estas encíclicas sobre el medio ambiente. Recuerden cuando en Marcos 16:15 Jesús, a diferencia de Mateo 28, del 18 al 20, que Jesús envía a sus discípulos a evangelizar a todas las naciones, en Marcos 16:15 dice, vayan ¿no? y prediquen el evangelio a toda criatura, la palabra griega tisis, a toda criatura. Y ahí está Jesús hablando de todo ser vivo, todo ser vivo. Una gran diferencia exegética entre Marcos y Mateo. Entonces, hoy día tenemos que abrirnos pues a lo ecológico, a lo cosmológico, la importancia de esto para la salvación. Segundo sendero. Recuerden que estamos en los 40 senderos para alimentar la inteligencia espiritual en medio de la crisis que estamos viviendo. Y el segundo sendero, el segundo camino, el segundo secreto es el propio proyecto de vida. Todos y cada uno de nosotros seguramente tenemos un proyecto de vida personal. Y aunque por ejemplo, estés casado y no tengas a tu esposa o a tu esposo, pues obviamente él o ella tendrán su propio proyecto y tú el tuyo. Entonces, cuando tú te casas con una persona, unes tu proyecto al proyecto de tu pareja y construyen juntos un proyecto común, ¿no? Pero ese proyecto común no debe diluir tu propio proyecto personal, tu propio proyecto de vida. Y en este sendero del propio proyecto de vida, es obvio que en nuestro caso como católicos ocupa un lugar central Dios. Dios, Jesucristo, ocupan un lugar central y son ellos la inspiración, la luz, la motivación que nos lleva a construir un proyecto de vida. Recuerdo en el seminario de cada vez que iniciábamos un curso lectivo, los padres superiores nos hacían escribir nuestro proyecto para todo ese año, ¿no? ¿Cuál iba a ser nuestro plan de vida para ese año lectivo, ya sea que estuviéramos en primero de filosofía o segundo de teología o inclusive terminando ya el cuarto año de teología? Y es que en efecto el proyecto de vida o el plan de vida es algo que no podemos hacer a un lado y que una persona con inteligencia espiritual se da cuenta luego de la necesidad de tener un proyecto personal muy concreto, definido, sencillo, pero contundente, es decir, que sea evaluable, ¿no? En la iglesia, por ejemplo, a lo largo de estos 21 siglos, los sínodos, por ejemplo, que se han realizado en las regiones, o más aún los concilios como el Concilio Vaticano II, no son otra cosa sino retomar el proyecto de la iglesia. La iglesia retoma su proyecto, como decía el Papa Pablo VI en su encíclica Evangelii Nunciandi, en donde nos preguntaba, ¿para qué existe la iglesia? Y él mismo respondía, pues para evangelizar. Y entonces en el Concilio Vaticano II se quiso proponer o retomar o fortalecer el proyecto para la iglesia, ¿no? ¿Cuál es el proyecto para la iglesia?
pues la salvación de los hombres. ¿Cuál es el instrumento? El evangelio. ¿Quién es el que nos ha convocado? Jesucristo, ¿no? Y Jesucristo nos une al Padre y al Espíritu Santo. Entonces, fíjense, los 18 documentos del Concilio Vaticano II no son sino todo un megaproyecto de vida para la Iglesia. Hoy día, cuando el Papa nos está proponiendo repensar el tema de la sinodalidad, pues es lo mismo, ¿no? Es seguir desempolvando, seguir fortaleciendo un proyecto de vida, en este caso eclesial. Y obviamente en manos del alfarero, este proyecto de formación católica tiene también un proyecto, tiene también unas metas, tiene también un plan ¿no? Tanto teológico o de fe, como también un plan práctico, ¿no? De cómo llevar a cabo la evangelización a través de las redes sociales. Muy bien, eso es el segundo. El tercero, el tercer sendero, que tiene que ver mucho con la inteligencia espiritual, que nos habla de una inteligencia espiritual, seamos conscientes de ello o no, perdón, es cómo el valor de la fe, de la esperanza y del amor en tiempos de incredulidad, en tiempos de desesperanza y de resentimiento social, la incredulidad estaría atentando directamente contra la fe, la primera virtud teologal. Luego la desesperanza, pues contra la esperanza. Y por último, el resentimiento social estaría atentando contra el amor. Vivimos en una sociedad no solamente enferma desde hace muchas décadas, sino ahora una sociedad que también está resentida. Hay mucho resentimiento, resentimiento social, resentimiento emocional, resentimiento político, inclusive resentimiento religioso. Y tenemos que afrontar este resentimiento, o no afrontarlo, sino responder a este resentimiento con el amor, ¿no? Desde el amor. Entonces, la importancia de estas virtudes teologales, como la Iglesia nos lo viene predicando desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Es decir, virtudes que brotan de Dios mismo, cuya raíz es Dios mismo, ¿no? Por de ahí su nombre de teologales. Y entonces una persona con una inteligencia espiritual clara es una persona que va a optar siempre por alimentar la fe, la esperanza y el amor, aunque todo vaya en contra de ellas. Repito, aunque la realidad, por ejemplo, la que está viviendo ahorita nuestros hermanos de Ucrania tan terriblemente, aunque la realidad vaya en contra de estas virtudes, apostar por ellas. Alguien con inteligencia espiritual apostaría por la fe, por la esperanza y por el amor, aunque toda la realidad las contradijeran. Y entonces aquí tenemos, si se dan cuenta, un legado espiritual de nuestro Señor Jesucristo, del Evangelio mismo, del Nuevo Testamento, en torno a estas tres virtudes teologales. Pues tenemos un testamento espiritual que tiene mucho que ver con la inteligencia espiritual. El cuarto sendero, que los diversos autores, unos lo presentan de una forma, obviamente otros de otra. El cuarto sendero para alimentar en nosotros la inteligencia espiritual tiene que ver con la fuerza trascendente de la compasión. ¿Y qué es la compasión? Los psicólogos, más que de hablar de compasión, ellos hablan de empatía, la empatía, pero es casi lo mismo, ¿no? La compasión no es otra cosa sino la comprensión de uno mismo y la comprensión de los demás. ¿Cómo alcanzar un justo nivel como para comprenderme bien a mí mismo y comprender a los demás? Aquello por lo que están pasando, aquello que están sufriendo, aquella pérdida que les está doliendo, ¿no? En este tiempo de pandemia sufrimos muchas pérdidas, ¿no?
Un servidor, por ejemplo, en junio del 2020, ya van a ser 2 años casi, pues perdí a mi papá a causa del COVID, el COVID-19. Mi mamá en estos días está hospitalizada por encefalopatía hepática y la encomiendo, por cierto, a su oración. Hospitalizada ya en Guajuapan, en el estado de Oaxaca. Y bueno, pues yo le pido a Dios en mi oración esa compasión, ¿no? O sea, ten compasión no solamente de mi madre, sino de todos los enfermitos, de todos los animalitos, de todos los seres vivos, especialmente cuando sufren algún tipo de enfermedad o bien algún tipo de violencia, ¿no? Cuando sufren algún tipo de opresión, pues. Y entonces recuerden que la violencia o el daño a los demás atenta directamente contra la compasión, ¿no? Contra la compasión. Sí, pues muchas gracias, Padre Quesada, y muchas gracias a todos por esta solidaridad espiritual. Muy bien, bueno, sobre el anterior, el cuarto, quisiera recomendarles el hermoso libro del cardenal Walter Kasper. Los alemanes le llaman Walter Kasper, ¿no? En alemán, Walter Kasper, que se llama La Misericordia. Y es de la editorial Salterre. No conozco la traducción al inglés para quienes leen más inglés que español. Desconozco qué editorial haya traducido esta obra al inglés, pero ahí está esta obra importante, La Misericordia del cardenal Walter Kasper, y que es un libro que recomienda mucho el Papa Francisco. Bueno, pues si me piden el nombre de mi mamá, se llama Teresa González Hernández. Bueno, pues hay una oración de favor por ella, les agradezco mucho. Muy bien, entonces la fuerza trascendente de la compasión. Continuamos. El quinto sendero en el cual coinciden muchos investigadores acerca de este tema de la inteligencia espiritual, tiene que ver con el agradecimiento, la gratitud, el ser agradecidos para con Dios. La cantante mexicana que radica en Estados Unidos, Gela, G-E, luego y luego L-A, ¿no? Gela, tiene una alabanza muy hermosa que se llama así, agradecimiento a secas, ¿no? Entonces, agradecimiento. Ok, ya nos están presentando aquí Mercy, ¿no? The Sense of the Gospel and the Key of Christian Life, de Cardenal Walter Kasper. Bueno, ahí tienen la versión en inglés, gracias, Padre Quesada, no sé quién puso esta obra, creo que sí, de la traducción de la obra del Cardenal Walter Kasper al inglés. Entonces, es un libro que vale la pena. Muy bien, entonces, ¿cómo ser agradecidos? Fíjense que el literato Umberto Eco, que como saben falleció hace poco, ¿no? Hace un par de años, si no me equivoco, Umberto Eco, literato italiano, en una de sus novelas clásicas que se llama En nombre de la rosa, hace un cuestionamiento en la Edad Media, ¿no? Para con un grupo de monjes que estaban en contra de que sus hermanos de la misma congregación, del mismo monasterio, se rieran, estuvieran alegres, felices y sonrieran. Y entonces, pues alguno de ellos o algunos de ellos empezaron a envenenar las hojas de los libros de la biblioteca, y entonces cuando iban a leer, a investigar,
y pasarle ahí los dedos a las hojas, pues se contaminaban y fallecían, ¿no? A causa de eso. Bueno, obviamente estamos ante una novela, ¿verdad? Pero déjenme decirles que en el imaginario católico, en el imaginario social, perdón, de algunos católicos todavía está presente la mentalidad de que si sonríes, de que si eres alegre, de que si eres risueño, es algo que no le agrada mucho a Dios. Y sin embargo, es todo lo contrario, ¿no? La alegría tiene que ver con los santos. Y porque como dice esa frase ya tan tradicional, un santo triste es un triste santo, ¿verdad? Un santo triste es un triste santo. Entonces, el agradecimiento es fruto de la alegría, que es precisamente el siguiente, el siguiente el siguiente secreto para cultivar la inteligencia espiritual, y que tiene que ver con el poder de la risa, del que hablan varios autores como Frances Torralba, como Tony Buzan, como Marshall también y Dana Zohar, entre otros autores de este tema, de esta temática de la inteligencia espiritual. O sea, el poder, la risa, la alegría, pues tiene que ver con un corazón agradecido y al revés. La persona que agradece es una persona que puede tener la capacidad de sonreír más y de sonreír aún en medio de la adversidad, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, desde luego, ¿no? Entonces, el poder de la risa sería otra de las características de alguien que, ya sea que se dé cuenta o ya sea que sea inconsciente de ello, alguien que tiene una auténtica inteligencia espiritual o que está viviendo ya esa inteligencia espiritual. La importancia, pues, de la risa. Lo vemos como en los bebés es muy natural el que sonrían, sobre todo cuando están sus padres delante de él, su mamá, ¿no? Que hace que explote en alegría, en sonrisas muy naturales. Y bueno, si el creador ilumina pues nuestra vida con su presencia, eso nos lleva por una parte a ser agradecidos y por otra parte a vivir con mucha alegría. Muy bien, el poder de la risa. Ya no insistimos en cuestiones más de tipo psicológico y de salud por falta de tiempo, pero yo creo que sobra señalar, indicar algo que ustedes ya conocen sin duda, que se llama la risoterapia, ¿no? La risoterapia, la importancia pues de saber sonreír, ya sea de manera individual o grupal, para reducir el estrés, para potenciar el entusiasmo, para mejorar la relación con los demás, y también como un elemento sanador, como han dicho ya desde hace tiempo muchos investigadores, ¿no? En torno a la risa. Muy bien. Vamos con el siguiente principio, el siguiente secreto o el siguiente sendero de la inteligencia espiritual, y que tiene que ver con el arte y la urgencia de aprender a vivir el presente aquí y ahora. Tal vez esto nos remita luego a Eckhart Tolle, pero Eckhart Tolle en realidad ya llegó tarde a la cita, ¿no? Mucho antes que él, otros autores católicos ya habían escrito acerca de la importancia de vivir el presente. Y mucho antes que ellos, pues nuestro Señor Jesucristo en Mateo 6:34, ¿no? Cuando dice, pues no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Obviamente lo dijo con otros términos, pero la idea es la misma, ¿no? Dedícate a vivir el presente, a vivir el día de hoy, ¿no? No te preocupes
pensando en el mañana, en qué comeré, con qué me vestiré. Entonces, si Dios me regala este día, voy a vivirlo al máximo, voy a vivirlo con entusiasmo, voy a vivirlo con alegría, voy a vivirlo como si fuera el último día de mi vida. El padre Quesada bien lo sabe, hay una oración que el sacerdote en silencio pronuncia en la sacristía cuando se está revistiendo antes de celebrar la Santa Misa, y esa oración dice más o menos: Señor, ayúdame a que celebre esta misa como si fuera la última de mi vida o la primera que voy a celebrar, como cuando celebré mi cantamisa, ¿no? Entonces, pues vivir cada día, tu trabajo, por ejemplo, hacerlo con todo ese entusiasmo como si fuera el último día que fueras a trabajar. Y también el apóstol San Pablo invita a que no nos inquietemos por nada, sino que pues nos concentremos en la oración, en el ruego, en presentar al Señor nuestras plegarias, porque Él cuidará de nosotros. Filipenses 4, del 6 al 7. Y obviamente la cuestión del presente, el arte de vivir el presente está, valga la redundancia, es pensado, es analizado, es reflexionado no solamente en el cristianismo, no solamente en la Biblia, no solamente en la iglesia, sino en otras religiones, como en el caso del budismo o el islam u otras religiones. Y algunos de las obras que yo recomiendo es el de Carlos G. Vallés, un librito que yo leí hace mucho tiempo que me encantó, que se llama Al andar se hace camino, el arte de vivir el presente. Fíjense en esta portada, publicada su obra en español por Salterre, por la editorial Salterre, La Sal de la Tierra. Carlos G. Vallés, pues ya en 9 ediciones nos presenta de manera muy sencilla cómo vivir el presente, ¿no? Y vivirlo de manera centrada, ¿no? Centrados en Dios. Así la cita anterior, es Filipenses 4, del 6 al 7. Ya, gracias, a María Luisa, que contestó, ¿no? A la pregunta que hacía algún hermano. Ok, continuamos pues. El siguiente camino, el siguiente secreto para alimentar la vida, la inteligencia espiritual, y máxime en nosotros como católicos, consiste en seguir a Jesús cada día y hacerlo con entusiasmo, hacerlo con alegría, confiados en Él. Eso va a aportarle a nuestra vida una muy elevada inteligencia espiritual, seguir a Jesús. Seguir a Jesús. Hoy los autores, tanto biblistas, exégetas, teólogos, escritores de espiritualidad, nos insisten una y otra vez en ello, ¿no? Por citarles solo un ejemplo, pues lo tenemos en el mismo Papa Francisco, que insiste una y otra vez en seguir a Jesús, en ser fieles a Jesús. Pero en muchos otros autores, tenemos a Javier Picasa, tenemos a José María Castillo, tenemos a Isabel Gómez Acebo, etcétera, etcétera, biblistas, teólogos, teólogas, escritores de espiritualidad, insisten sobre esto, ¿verdad? El último libro recomendado, me preguntan, es el de Carlos G. Vallés, y el libro se llama Al andar se hace camino.
el arte de vivir el presente. Carlos G. Vallés es un sacerdote español que escribe mucho sobre temas de espiritualidad. Tiene una veintena de libros al respecto, y uno de estos libros es este que yo les propongo. Igual el de Thich Nhat Hanh. Thich Nhat Hanh fue un budista tailandés, si no me equivoco, que ya falleció y que promovió mucho el mindfulness, ¿no? El vivir con una plena conciencia de la realidad, el mindfulness. Y entonces también tiene un libro interesante, obviamente desde la lógica o desde la retórica budista, que se llama Cita con la vida, el arte de vivir en el presente, ¿no? También puede ayudarnos en algunos elementos, desde luego, de este gran monje budista, Thich Nhat Hanh, ya fallecido. Ok, entonces estamos con el octavo tema, que es seguir a Jesús cada día en la vida cotidiana. Pues es otro reto y es otro secreto para alimentar en nosotros la inteligencia espiritual. Este mosaico es muy hermoso, ¿verdad? Vemos allí a los apóstoles, a Jesús resucitado en medio de ellos. Esta otra con San Óscar Arnulfo Romero, obispo del Salvador, y una pintura más bien latinoamericana, con un Jesús resucitado en un contexto latinoamericano muy interesante. Y sobre el seguimiento de Jesús, solamente les propongo 3 títulos clásicos. Uno, que es el de un biblista, de un exegeta de la iglesia anglicana, que es James Dunn. James Dunn tiene un librito que se llama La llamada de Jesús al seguimiento. Y los otros 2 pertenecen a 2 teólogos. Uno es Segundo Galilea, teólogo latinoamericano, El seguimiento de Cristo. Y el otro es de un teólogo español, José María Castillo, que se llama El seguimiento de Jesús, publicado por Cristiandad, por la Ediciones Cristiandad. Cualquiera de estos libritos que son fáciles de leer, ¿no? Y esos pueden ayudarnos a profundizar en esta temática de cómo el seguimiento de Jesús puede propinarle a nuestra vida de una gran inteligencia espiritual. Tal vez alguno de ustedes no estén de acuerdo conmigo en este noveno camino, en este noveno sendero que ahora les voy a proponer, pero los autores lo presentan y lo defienden a capa y espada, y también un servidor, y que consiste en vuelve a jugar. Es el imperativo, más que imperativo, es la exhortación, ¿no? Vuelve a jugar como cuando fuiste niño o niña. La importancia de no tomarte nada tan a pecho, ¿no? ¿Cuántas veces sufrimos porque nos tomamos las cosas muy a pecho? Que si hace frío, porque hace frío, que si hace calor, porque hace calor, que si vas en el tráfico y alguien se te cierra, pues ya estás, puede ser que pierdas el control y empieces a proferir alguna palabra altisonante, ¿no? O lo que sea. Entonces, ¿cómo no tomarte nada tan a pecho? ¿Cómo volver a una vida lúdica, a una actitud lúdica, a una lógica lúdica? Es decir, lo lúdico es otra señal, dicen los autores, de que estás trabajando en tu inteligencia espiritual, que estás alimentando en ti la inteligencia espiritual. Entonces, qué importante es esto. Veamos aquí a este señor, ¿no? A este joven, ¿no? En una tipo bicicletita de las antiguas. Entonces, la importancia, pues, del juego, ¿no?
e inclusive hay autores como Milagros Moleiro, Juegos para consolidar valores, o bien Rubén Alves, que es un escritor brasileño. En este libro, no sé si todavía se publique, yo lo tengo en copias, ¿no? Engargolado, que se llama La teología como juego, de Rubén Alves. Entonces, la importancia del juego para alimentar la inteligencia espiritual. Décimo sendero para alimentar la inteligencia espiritual en nosotros. No sé si ya se me terminó el tiempo, ya me indicarán los organizadores. El décimo sendero para alimentar la inteligencia espiritual en mí consiste en el poder insustituible, le llamo yo, el poder insustituible y fundante de los rituales. O sea, la importancia de los rituales, del rito. Somos seres rituales. Dicen los expertos en pastoral urbana, por ejemplo, el padre Benjamín Bravo, que en paz descanse, falleció ya el año pasado, algo así. 2 senderos más. Muchas gracias, padre. Entonces, les decía, en la pastoral urbana, desde hace varias décadas, por lo menos desde la década de los 90 para acá y de los 2000 para acá, se viene insistiendo en cómo el urbano, un citadino, tiene rituales para todo. Por ejemplo, va a tomarse el cafecito con las amigas o los amigos y es todo un ritual, ¿no? Cuando vas al Starbucks o al café Punta del Cielo, ¿no? O a cualquier, como se llame tu café favorito, es todo un ritual. Otro ejemplo que se ha puesto sobre la mesa del análisis pastoral es el de los jugadores de fútbol. Un jugador de fútbol realiza todo un ritual desde que están los vestidores para cambiarse, para ponerse pues todo el ajuar propio para practicar el fútbol, ¿no? Las medias o calcetas generalmente grandes y que generalmente son 2 por lo menos, la espinillera, los tacos, el short, ¿no? Todo tiene que ver con un ritual. Y entonces se ha comparado, por ejemplo, un partido de fútbol con la Eucaristía, ¿no? Así como hay una procesión de entrada, también entran todos los jugadores, ¿no? Al estadio y son saludados y hay ovaciones y hay, etcétera, hay música cuando alguien grita gol, y en la Eucaristía igual, cuando el sacerdote levanta, ¿no? En la consagración, tomen y coman, este es mi cuerpo, tomen y beban, esa es mi sangre. Al final, los feligreses se levantan proclamando su fe en Jesucristo que se ha hecho presente, ¿no? En la Eucaristía. Si se dan cuenta, igual el sacerdote se revisten los acólitos, si es que los hay, y quien lleva la cruz alta, los ciriales, el incensario, pues todos van en todo hay un ritual, pues. En cuanto a esto, quisiera recomendarles las obras de el Papa Benedicto. Como bien saben, el cardenal Ratzinger, o Papa Benedicto, pues se ha especializado en sus escritos en la Sagrada Liturgia. El Papa Benedicto XVI, especialista en temas de liturgia. Pero no solamente está él, uno de los clásicos que ya falleció, obviamente, fue el padre Odo Kassel, o también Romano Guardini, sobre el cual estaba haciendo su tesis doctoral el Papa Francisco, cuando ya lo llamaron a
Argentina para hacerlo obispo, ¿no? Romano Guardini, entonces Odo Kassel, el Papa Benedicto, el leer a algunos escritores de liturgia puede ayudarnos a comprender la importancia de la Sagrada Liturgia para alimentar en nosotros la inteligencia espiritual, ¿no? La inteligencia espiritual. Entonces, la importancia de los rituales, pues. 11. El número 11 tiene que ver con el paso número 11 o el sendero número 11. Tiene que ver... Tiene que ver con la importancia de una vida llena de paz y de trabajar a favor de la paz en el mundo. La importancia de una vida llena de paz. Fíjense que, no sé ustedes, pero yo veo en la iglesia y también en el mundo que la historia es cíclica. Es cíclica, es decir, se repite. ¿Por qué? Porque cuando el Papa San Juan 23, el Papa Juanito, el Papa bueno, ¿no? El Papa Juan 23 estaba al frente de la iglesia, a él le tocó el horror de la cuasi guerra que se iba a dar entre Rusia y Estados Unidos a propósito de Cuba, ¿no? Rusia que estaba apoyando a Cuba, Estados Unidos que estaba en contra de Cuba, y entonces estuvo a punto de desatarse una guerra entre Estados Unidos y Cuba, y entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y el Papa Juan XXIII abogó mucho para que se dieran la paz, para que se reconciliaran. Y hoy día, como si el Papa Juan XXIII, San Juan XXIII, renaciera en el Papa Francisco, porque está haciendo lo mismo, es decir, una y otra vez llamando a Rusia para que cese de bombardear a Ucrania, para que haya una reconciliación entre los líderes de Rusia y de Ucrania, porque muchos niños están muriendo, muchas personas inocentes. Entonces, el trabajo a favor de la paz es otra característica de una persona con una inteligencia espiritual clara, con una gran inteligencia espiritual. No solamente una vida llena de paz, sino cómo trabajar a favor de la paz. Ya nuestro Señor Jesucristo lo decía en el capítulo 5 de Mateo. Dichosos aquellos, bienaventurados todos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Entonces, este es otra señal. Cuando una persona es pacífica, cuando una persona tiene la virtud de la mansedumbre, cuando una persona promueve la paz en su entorno y la reconciliación, es otra señal de que esa persona tiene una muy elevada inteligencia espiritual, y ya vive esa inteligencia espiritual. Repito, insisto, ya sea que sea consciente de eso o no. Bueno, para quienes ya conocen Guanajuato, el hermoso estado de Guanajuato, y sobre todo el hermosísimo Cerro del Cubilete, pues estamos aquí ante la imagen de Cristo Rey, ¿no? Esta imagen gigante de nuestro Señor Jesucristo, que está en la cumbre del Cerro del Cubilete en Guanajuato. Y bueno, pues ya sabemos que uno de los títulos que recibió nuestro Señor Jesucristo y que está inspirado ese título en los profetas es el de Príncipe de Paz, ¿no? El Príncipe de la Paz, Jesucristo. ¿Cómo al imitarlo, a seguirlo a él, al ser fieles a él, pues podemos ir trabajando mucho este tema, esta urgencia de la paz? Y el Papa Pablo VI, San Pablo VI, porque recuerden que el Papa Juan XXIII fue canonizado junto con el Papa Pablo VI.
Entonces son santos ambos. El Papa San Pablo VI decía, si quieres la paz, lucha por la justicia. La paz se llama hoy desarrollo de los pueblos, a los que todavía faltan demasiadas cosas necesarias a la vida. Entonces, me gusta mucho lo que el Papa Pablo VI decía, ¿no? Que si quiere la paz, pues trabaja por la justicia. O uno de los nombres de la paz es la solidaridad, también llegó a escribir en sus encíclicas, ¿no? Otro de los nombres de la paz es la solidaridad. Como la solidaridad, la justicia son importantes en este ámbito de la paz. Bueno, quisiera recomendarles de Javier Picasa. Javier Picasa es un biblista español, en uno de sus libros que se llama El Camino de la Paz, una visión cristiana. El Camino de la Paz es como una actualización de un libro que escribió antes que se llama Violencia y Diálogo de Religiones, un proyecto de paz. Pero también de Manuel José Jiménez Rodríguez, hay un librito de la editorial PPC que se llama Teología de la Paz, aporte a la transformación misionera de la Iglesia. Este librito es reciente, del año pasado, entonces, bueno, pues vale la pena ahí su lectura y la propuesta que nos hacen los diversos autores sobre la cuestión de la paz. Bueno, termino con el sendero número 12 y les quedaría a deber 18 senderos para, Dios mediante, para el próximo, para el martes, dentro de 15 días. Y el sendero o el secreto número 12 en esta cuestión de la inteligencia espiritual es que la inteligencia espiritual, siempre le va a dar prioridad al amor. El amor siempre tendrá prioridad en esta cuestión de la inteligencia espiritual. Entonces, en otras palabras, la inteligencia espiritual no tendría sentido, no tendría razón de ser si no se manifestara a través del amor. Y desde luego, cuando en el cristianismo se nos insiste mucho, como lo meditábamos el Jueves Santo, cuando nuestro Señor Jesucristo nos dice, pues un mandamiento les dejo, que se amen los unos a los otros como yo les he amado, pues ahí está lo más hermoso, lo más elevado y que tiene que ver con la inteligencia espiritual. Pues con esto termino. En torno a este tema de la inteligencia espiritual, del amor, hay dos obritas, una de David Biner, que se llama Entregarse al amor, descubrir el centro de la espiritualidad cristiana, y el otro del monje benedictino Ansel Grum, que se llama El alimento del amor, relaciones humanas y espiritualidad, la relación pues íntima que hay entre el amor y la espiritualidad, o entre las relaciones entre los seres humanos y la espiritualidad. Pues el himno al amor de la primera carta a los Corintios, capítulo 12 y 13, yo creo que lo dice todo, cuando Pablo ensalza el amor de tal manera que nosotros lo vemos esculpido, presente, grabado en el rostro de Cristo, en las acciones y en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, a quien nosotros tratamos de imitar. Pues muchas gracias. Gracias, Padre Tomás. Una Un gusto. presentación bien completa de estos elementos integrantes de la espiritualidad, una espiritualidad o una visión de la espiritualidad bastante integradora, y es pues interesante y novedoso. Gracias, Padre, y pues estaremos con usted, como ya lo dijo, el día 17 de mayo, en 2 semanas, para darle continuidad a esta temática que hoy nos presenta. Bueno, creo que el Padre Tomás se quedó
el internet suspendido, pero bueno, vamos a pasar el tiempo al momento de preguntas y respuestas. Yo ya no voy a... No sé si el padre nos escucha. No, parece que no. Pues vamos a esperar a que se pueda reincorporar el padre para saber si hay alguna pregunta, comentario, alguna inquietud que ustedes quieran compartir. Pues este es el momento para que expresen sus preguntas o sus inquietudes. Y también a propósito de los textos que el padre ha mencionado, vamos a hacer una búsqueda en el internet. Actualmente se encuentran muchos libros de cualquier disciplina en formato PDF, formato electrónico, que ya hemos puesto en otras ocasiones a su disposición. En esta ocasión pues han sido varios volúmenes que el padre mencionó, y los vamos a estar rastreando en caso de que podamos encontrar algunos en la próxima videoconferencia el día 17. Los vamos a subir al chat y ustedes lo pueden descargar desde sus dispositivos electrónicos para que los puedan tener en su biblioteca para su lectura personal. Pues parece que el padre está teniendo dificultades con su internet, pero de cualquier manera dejo abierta la posibilidad para sus Creo que ya preguntas veo, y padre. comentarios. ¿Perdón? Ya está otra vez por ahí. ¿Me escucha, padre Tomás? No ha reingresado todavía. O quizá el internet está fallando. Pues aprovecho también para saludar a las personas que están aquí por primera vez, y pues les hacemos una invitación a que sigan este proyecto de formación, un enfoque especialmente en el desarrollo de los laicos. Sin embargo, tocamos temáticas que tienen que ver con cualquier vocación, como la vida religiosa, la vida laical, y pues son de trascendencia para todos nosotros. Si encuentran riqueza, si encuentran crecimiento, pues seguramente son temáticas que tienen que ver con lo que estamos viviendo todos los días, como ya mencionó varias cosas el padre Tomás también en su presentación. Pues porque Emiliano me viene la mente. Y pues vamos a esperar a ver si el padre puede ajustar su dispositivo, porque aparece su cámara pero no su micrófono, y cuando eso sucede es porque el audio está fallando o el internet. Ya estoy por aquí, una disculpa, mi señal está muy mal, entonces me sacó el internet. Sí, padre, estaba mencionando que vamos a pasar al momento para preguntas, inquietudes, comentarios que se quieran hacer al respecto de la presentación que nos acaba de hacer. Sí, con gusto, padre. Pues, A la orden. quien tenga alguna pregunta o comentario, lo puede hacer. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo quisiera preguntar si la información que está participando podríamos tener acceso al menos para la búsqueda que nos pueda servir para instruirnos, porque para mí esta situación es nueva, pero sí me inquieta el saber
cómo poder llegar a aprender todo eso. Oh, con gusto, sí, yo comparto algo de material a través de la hermana Verónica y bueno, yo también les voy a compartir lo de los senderos, mis diapositivas, se las comparto a ustedes con gusto, desde luego. Es más, voy a intentar hacerlo en este momento para que ya las tengan también ustedes. Con gusto, don Alejandro. Le agradezco Sí. mucho porque es muy importante que para el siguiente curso tengamos el conocimiento, o si no en su plenitud, al menos tenerlo ya como para poder dar seguimiento al 13º, 14º y así sucesivamente. Por Y yo le supuesto. agradezco mucho su información. Sí, de nada, con gusto, don Alejandro. Gracias. Gracias, padre. ¿Alguien más? El padre Alexis comenta en el chat si haremos llegar el resto de los senderos. Claro que sí, padre. La próxima conferencia será la continuidad de lo que hoy el padre Tomás ha presentado, además de lo que él ya dijo que nos harán llegar su presentación también. Gracias. Sí, con gusto, padre Alexis. Una consulta es la parte donde se habla sobre la inteligencia, sobre el desánimo, porque lo veo que es una de las armas más fuertes que estamos teniendo en contra de los católicos en este momento. Una de las cosas que uno ve son las prácticas que uno hace y los esfuerzos que hacen ciertas personas para que la gente se mantenga, pero a veces uno no ve el razón de por qué la persona no responde, o las personas no responden a los estímulos que se les quiere dar. Entonces, ¿qué puede ser de lo que hace como falta a veces en esa inteligencia para poder interpretar cuál es lo que está provocando ese desánimo en las personas? Sí, hermano Maurilio, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. El Papa Francisco lo ha dicho una y otra vez que las personas viven en toda una serie de bombardeos de toda índole, sobre todo de los medios de comunicación, de las redes sociales. Las personas viven con una saturación de información, y es una saturación en donde los nuevos líderes de opinión, que son los youtubers, los influencers, y eso tienen mayor poder muchas veces que pues los que tradicionalmente teníamos o tenían esa fuerza de opinión pública, como era el sacerdote, como era el profesor, el maestro en un pueblo, ¿no? Como era el médico o algún otro profesionista. Esto por una parte, y por la otra, cuando Frances Torralba en su libro de Inteligencia Espiritual habla de anemia espiritual, se está refiriendo a que una de las señales de que nos surge tener una inteligencia espiritual es cuando las personas se van hacia lo más burdo, les llama mucho la atención lo más superficial, lo más chabacano, en lugar de ir a lo que tenga mayor profundidad, a lo que tenga mayor cohesión, mayor peso, a lo que le da más sentido a la vida, a lo que es más trascendente, pues. Y entonces las personas ya se van a lo inmediato, a lo próximo, como lo dice el sociólogo Gilles Lipovetsky, este sociólogo francés que también recomiendo leer, Gilles Lipovetsky, y también Noam Chomsky, otro sociólogo polaco. Se unen a otros analistas que dicen que la sociedad actual pues está en ayunas en cuanto a una vida interior, a una vida espiritual. Por ejemplo, lo dice Noam Chomsky en sus obras sobre la modernidad líquida.
Y les hace falta esa cohesión interior precisamente porque no hay esa valentía para ir dentro de ti mismo, para entrar en ti y darte cuenta qué es lo que quieres y no hacia dónde te lleva las redes sociales, sino qué es lo que tú quieres, cuál es tu proyecto de vida, cuál es tu destino, cuál es lo que te entusiasma, lo que te emociona. Y por eso es que muchas personas se desaniman. Hay un desánimo porque viene la pandemia, viene la crisis laboral, la falta de trabajo, la falta de recursos económicos, una salud bastante frágil, bastante vulnerable. Todo esto lleva a las personas a un desánimo, a un terrible desánimo. Y también en gran parte porque en la iglesia muchos nos recluimos, nos replegamos, nos metimos en nuestro búnker en lugar de salir al encuentro de las personas que estaban sufriendo pérdidas, de ir al encuentro. Perdimos mucho esa oportunidad, ¿no? De estar con las personas, por lo menos a través de las redes sociales, ¿no? A través de una videollamada, ya recordemos como el WhatsApp, pues tú puedes ahora comunicarte con videollamada, ¿no? Por WhatsApp y estar ahí con la persona, estar con la persona que está sufriendo una pérdida, pero no lo hicimos, nos perdimos muchas oportunidades en ese sentido. Entonces, aún así las podemos recuperar y este desánimo es terrible porque, por ejemplo, en Naucalpan, un municipio que yo conozco mucho, se siguen quitando la vida muchos adolescentes, terriblemente, tristemente, ¿no? Se quitan la vida porque no le encuentran sentido a seguir viviendo, y entre otras cosas, y esto es terrible. Entonces, ¿cómo responder a eso? Yo creo que son muchos factores y son muchos los retos, y la inteligencia espiritual precisamente nos lleva a la intuición, es decir, la intuición aquí ahora. Esa intuición que, por ejemplo, Dios le concede al padre Arturo, ¿no? Al padre Alexis, al sacerdote se lo concede, pero también a ustedes, a los laicos. ¿Por qué? Porque un laico, al ser papá, al ser mamá, al ser abuelito, abuelita, o al estar al frente de un grupo en la iglesia, Dios le concede dones especiales para intuir por dónde hay que guiar, por dónde hay que acompañar a ese grupo, ¿verdad? Para una mayor evangelización, para una mayor profundización en la fe. Entonces, uno de los temas que vamos a ver es precisamente el tema de la intuición sagrada. La intuición sagrada es otro de los senderos que tiene que ver con la inteligencia espiritual. Y entonces, y es algo que también se le puede pedir a Dios, ¿no? Se le puede pedir ese don que nos conceda, el intuir por dónde hay que trabajar en cuanto a la evangelización. Espero haya respondido a su pregunta. Muchas gracias, sí, gracias. ¿Hay algún otro comentario o pregunta que quieran hacer? Pues parece que por ahora no vamos a dejar pendiente lo que pueda surgir en tanto en esta presentación que hoy recibimos como en la del próximo 17 de mayo, si le parece, Padre Tomás. Con gusto, Padre Arturo. Y adelante. solo si me permite, estoy ya por subirles el archivo de hoy, para que antes de que se desconecten, pues ya lo puedan descargar.
Ahí está, ahí ya lo tienen, entonces espero que todos puedan descargarlo a su máquina, a su computadora o al celular. Yo creo que también se puede, ¿no? Ahí está, se llama 40 Caminos Inteligencia Espiritual. Entonces, bueno, obviamente es la primera parte, desde luego, de todos los demás que faltan. Y bueno, pues es a la orden. Gracias, Padre Arturo.